El denario y el talento, como bien sabemos, eran unidades monetarias que se utilizaban en los tiempos de Cristo. El Imperio Romano utilizaba estas unidades para intercambiar y hacer negocios. Un denario, como bien dije recién, representaba un salario de un obrero promedio, y el talento, que era como una especie de metal, muchas veces de plata, pero que pesaba un montón, 32 a 34 kilos, comentan los arqueólogos que se encontraron los denarios. Entonces eran unidades que tenían mucho valor. ¿Y cuánto valía un talento? 6.000 denarios. Entonces decimos, es impagable. Es impagable, podés trabajar toda la vida, pueden trabajar todos tus seres queridos, tus familiares, pero nunca vas a llegar a saldar la deuda. Ese es el concepto que está enseñándonos en la palabra. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y este principio bíblico del siguiente versículo es lo que nos va a traer verdadera libertad. Versículo 35 declara: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cuántas personas atadas sin libertad, atadas al rencor, al pasado? Personas atadas a los malos tragos y amargos de esta vida, de las traiciones, deslealtades que hay por doquier. Estamos en tiempos peligrosos, no podemos confiar en la palabra de las personas. Es un mundo difícil. Pero la verdadera libertad está aquí, de entender este principio que Cristo clausura esta historia para enseñarnos. Yo tengo un hermano mayor, 2 años me lleva, y una hermana menor, 1 año. Mi padre decía que el problema era del medio, que se peleaba con el mayor y que se peleaba con la menor. Los segundos somos bravos, ¿no? Eso, el segundón, ¿no? El segundón, nosotros somos bravos. Entonces, cuando teníamos conflictos, cuando éramos chiquitos, y no sé si esto pasa en los hermanos de aquí, pero en los hermanos de allá, nos peleamos los hermanos. Entonces, venía mi padre. Lo más difícil para mí era cuando él decía, bueno, a ver, vénganse los dos, ahí, vengan. Hermano mayor, hermano siguiente, que soy yo. Ahora van a hacer las paces y se van a abrazar. Ay, decía. Realmente era muy difícil abrazar a ese desgraciado, ¿eh? Era como un cactus para mí. Era difícil. ¿Cómo voy a abrazar al desgraciado de mi hermano? Y así eran las cosas. Era difícil, claro. Ser cristiano, congregar, tal vez no sea tan complicado. Ofrendar no es tan difícil. Hay gente incrédula que son muy generosos y dan grandes dádivas, hacen beneficios o beneficencias. Lo difícil en el camino espiritual es cumplir con la voluntad del Padre. Lo difícil es hacer la voluntad del Padre y cumplir la palabra de Dios.
Así también, dijo el Señor, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón las ofensas. Y la persona más espiritual es aquella que puede incluso perdonar a un agresor, perdonar al enemigo que no merece nuestra atención. Ese es el más espiritual. No es porque cante o porque predique no. La persona más espiritual es quien hace la voluntad de Dios. Y aún dice el Señor, no hay mérito en amar a alguien que merece, que nos ama. Es retribuirle un sentimiento noble. Pero el amor de Dios ha sido derramado sobre pecadores como nosotros que no merecíamos el perdón. El amor de Dios fue derramado sobre mí, que tenía la condena asegurada, la condena por el pecado, porque he sido rebelde, porque hemos desafiado a Dios. Pero sin embargo la gracia del Señor Jesucristo nos cubre. Esta congregación, esta casa, tiene que ser muy espiritual, es hacer la voluntad de Dios. ¿Querés la verdadera libertad? Hacé la voluntad de Dios. Hay que perdonar, hay que perdonar y hay que perdonar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a una persona que no puede entrar en este nivel espiritual, que no puede perdonar? ¿Qué pasa? En primer lugar, está atada y amarrada a ese rencor y a ese pasado. Al estar atado no puede avanzar. No puede ir a la tierra prometida, a la tierra de bendición. No puede disfrutar de la vida abundante que Cristo promete. Y en segundo término, está hipotecando continuamente su presente. Cristo habló en esta parábola acerca de la deuda. Quien no perdona está continuamente comprometiendo su presente. Y en tercer lugar, arruina el futuro. Arruina el futuro. Yo sé que perdonar no es fácil. Muchas veces es abrazar ese cactus. Yo amo a mi hermano. Estas cosas son hechos que sucedieron cuando era adolescente. Yo amo a mi hermano. Yo sé que perdonar tiene un costo alto, pero no perdonar tiene un precio mucho más elevado. Perdonar es difícil, no perdonar tiene un costo mucho más elevado. No quiero que pagues ese costo que ya fue saldado por nuestro Señor en la cruz. No te pertenece ese rencor y ese peso en tu corazón. La esencia de la cruz es el perdón. La esencia de nuestra fe está en el perdón. Jesús dijo aún en el momento más doloroso: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La verdadera libertad viene con el verdadero perdón. Hay un pensamiento que es digno de ser citado. Esta frase dice: guardar rencor es como beber veneno y esperar que otra persona muera. Así viven los que no tienen el perdón en su vida, los que les cuesta. Guardar rencor, la falta de perdón, es como beber veneno y esperar que el otro sufra o muera. Y no, es algo que te está pasando. Y yo sé que no se trata de si el otro merece. Volvemos. No hay mérito amar al que te ama. El mérito en el camino espiritual es poder cubrir las faltas del enemigo con el amor verdadero. Yo sé que hay muchas historias personales. No puedo saber por mis limitaciones humanas qué te sucedió en el camino de la vida.
Los padres fallamos. En la iglesia también encontramos muchas veces momentos de crisis. El vivir duele también, porque justamente estamos en un mundo peligroso. Justamente el amor de muchos se enfrió. Justamente se ha trastornado los principios de Dios. Yo sé que cada uno podrán decir lo que ha vivido y lo que ha pasado. Pero si vengo a proclamarte, esta palabra es para que seas libre definitivamente. Esa libertad no solo te dará ese refresco y bálsamo en tu espíritu, sino aún muchas enfermedades corporales, físicas, están relacionadas con esta falta de perdón. Porque no has cruzado el nivel espiritual y estás atado. Durante muchos años, yo he tenido un dolor crónico, muy fuerte, en el área de mis cervicales, la parte lumbar. No te puedo explicar el nivel de dolor, pero yo pensaba que era porque de joven había hecho muchos ejercicios, que me había lastimado, y tenía mis propias justificaciones de lo que me pasaba. Pero así, muchos años, hasta el punto que le decía a mi esposa, caminá sobre mi espalda, porque no me acostaba, que ella camine, y hasta le pedía que salte para que el dolor se vaya. En una ocasión estuvimos en nuestra congregación en oración, era una reunión de oración. Y el Espíritu Santo estaba tratando muy profundamente con mi vida. Tan profundamente que tuve un sentir tan fuerte. Un pastor amigo estaba dirigiendo la oración y el pastor en un momento menciona acerca de las dolencias y de los dolores corporales. Entonces yo ya era pastor de la iglesia, pero era tanto que pedí delante del pueblo que oraran por mí. Pasé al altar y que oren por mí. Entonces la iglesia, en medio de la oración, hay una parte que no recuerdo muy bien, pero que me encuentro postrado. Postrado físicamente y postrado espiritualmente. Y el Espíritu Santo, en una especie de susurro, yo no escuché la voz audible de Dios, pero un sentir profundo en mi corazón. Tenés que perdonar. Y ahí vi un momento de la historia de mi niñez. A los 8 años, algo fuerte que viví, un daño que yo creí que había olvidado. Pero ese daño aún estaba y persistía en lo más profundo de mi alma. Ya era pastor. La gente veía que hombre espiritual. Ya tenía una especie de estatus eclesiástica. Pero había algo que aún anidaba en lo más profundo de mi ser. No había perdonado. Y el Espíritu Santo trata conmigo, y digo, Señor, perdón por no haber perdonado. Y ahí yo perdono a quien había sido mi agresor en la infancia. Pido perdón y desde esa vez a hoy nunca más volvió un solo dolor en mis cervicales, en mi cuerpo. Nunca más. El Señor sanó mi corazón, sanó mi cuerpo. Y este es el Dios verdadero que tú adoras y le crees. Amén, amén. No estoy diciendo que perdonar es fácil, pero este es el camino del Hijo de Dios maduro para pasar a otros niveles. Solo contar la historia, es una historia verdadera de una holandesa. Su nombre es Corrie ten Boom. De profesión relojera,
en la Segunda Guerra Mundial, la familia de Corrie ten Boom tuvo un papel crucial. Los nazis, cuando perseguían a los judíos, ellos en la parte del sótano cubrían a los judíos que eran perseguidos y ellos los tenían en su casa. Un día traicionan a Corrie ten Boom. Un día un vecino que sabía del comportamiento de esta familia los denuncia ante las autoridades nazis. La familia fue encarcelada completamente. El padre de Corrie ten Boom, sus hermanos, la hermana de esta mujer, estuvieron en el campo de concentración, sufriendo tormentos, vejaciones. El padre muere, los hermanos mueren, aún la hermana abusada, vejada, también pierde la vida en el campo de concentración. Y a veces podemos razonar, ¿será justo? Haciendo el bien, terminas padeciendo. Buscando la justicia de Dios, terminas pagando, aún con tu propia vida. Pero en el año 1944, como un milagro, Corrie fue liberada. Ella comenzó, porque era una hija de Dios, a recorrer iglesias. La familia de Corrie ten Boom eran cristianos, seguidores y temerosos de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez libre comenzó a propagar el evangelio. Iba de visita a las iglesias, llevaba este amor. Pasado 3 años en la ciudad de Múnich, después de predicar en una congregación, un hombre se le acerca en la finalización del culto. Y ella reconoce de alguna manera ese rostro. Este hombre le estrecha la mano, le dice: Corrie, muchos años estuve esperando este momento. Conocí a Dios y le pedí perdón por todo el mal que les hice. Pero necesitaba pedírtelo a vos y quiero tu perdón también. Corrie tuvo una lucha intensa en su espíritu. Señor, ¿cómo voy a perdonar si este hombre abusó de mí? Este hombre fue el agresor, fue responsable de la muerte de mi familia. ¿Cómo voy a perdonar? Pero en un momento el Espíritu Santo le susurra y le indica el camino del amor que ella estaba predicando y enseñando. Y es ahí donde ella rompe y dice: te perdono. Y no solo le dio la mano, sino se fundieron en un abrazo. Los dos lloraron, los dos se quebraron. Cuando nosotros vivimos y enfrentamos el día cotidiano y todos los pormenores que trae esta vida, nosotros interponemos, y debemos hacerlo en menester, interponer la palabra de Dios. No es lo que yo pienso, no es mi lógica, no es lo que... No, si haces lo que solamente sentís y que tu carne manda, te transformás en alguien sensual y te perdés el tesoro del reino de Dios. La verdadera libertad viene con el verdadero perdón. Entonces, yo sé que fue muy difícil para esta mujer, Corrie ten Boom. ¿Cómo podría darle la mano y perdonar a alguien que le hizo tanto daño? Pero en su interior el Espíritu Santo obró, y como río de agua viva ella comenzó a quebrar la resistencia personal e hizo la voluntad de Dios. Dice que perdonó, y ella escribió en su biografía lo siguiente: no hay dolor tan profundo que el amor de Dios no pueda llegar a él.
No hay dolor tan profundo, no hay rencor mayor que el amor de Dios no pueda saldar la deuda. Colosenses capítulo 3:13 declara: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Ponte de pie, iglesia amada. No quiero que te distraigas. Tenemos un tiempo maravilloso delante de nuestro Dios. Cierra tus ojos y medita en la palabra de Dios. Cierra tus ojos y el Espíritu Santo va a hacer una obra transformadora de renovación. Hay personas que no han podido quebrar ese yugo, y no son los años los que van a determinar tu vida espiritual ni tu vida de fe. Será el momento que creas, que pongas en práctica el plan de Dios, que el reino de Dios, así como oramos, que venga tu reino, se establezca y gobiernes nuestras vidas, que venga tu reino y estés en los asuntos de nuestro espíritu, que sea la palabra de Dios el remedio, el refresco. Y oramos cada uno en la meditación de la palabra: Señor, yo he sembrado la semilla en esta iglesia, en esta casa. Has hecho una cita especial para hablarles al corazón, para hablarles, y que aquellos que estaban atados, retrasados en tu plan, por estar atados, por estar sujetos a viejos rencores, Dios mío, en este momento tu palabra es verdad, tu palabra es liberadora. La verdad nos hace libres, y sea tu Espíritu Santo derramando, derramando, derramando. Pide perdón y perdona. Dios trae remedio, medicina a tu corazón, a tu alma. Dios trae medicina a tu espíritu. Y aún hay dolencias físicas que el Señor quitará de tu vida cuando seas libre, libre, libre en el nombre de Jesús, libre a través de las llagas del Señor Jesucristo, libre a través de esa sangre que fue vertida. Esa sangre fue vertida y te cubre, te hace libre en este día. Todos meditando. No quiero que te centres en el que está a tu lado, solamente aquellas personas que necesitaban ser libres, y en este día la palabra de Dios confronta su corazón y está decidido que hasta acá llegó la atadura, hasta acá llegó el rencor. Donde estés, solamente donde estés, levanta la mano con los ojos cerrados, por favor. Que este día sea un día de liberación, que este día sea donde en la historia de tu vida haya un quiebre y un nuevo comienzo. Levanta las manos delante del Espíritu Santo del Señor. Y voy a convocar a esos hermanos solamente que pasen aquí. Vamos a orar juntos. En un altar como este yo fui libre del rencor. En un altar como este